La tarde en que Víctor trajo la tabla, el cielo de Guanajuato ardía en rojo, como si el cerro de la Bufa hubiese empezado a sangrar detrás de los tejados. Era octubre de 2022 y los pasillos de la Facultad de Filosofía olían a papel viejo y mezcal barato, temporada de exámenes y promesas de azúcar para los muertos. Yo cursaba antropología, obsesionado con la religiosidad popular. Víctor, estudiante de historia, coleccionaba cualquier objeto con fama de maldito. Aquella tabla de Ouija, cedro oscuro, letras talladas a mano y un sol estrellado en el centro, la compró en el tianguis de la Valenciana a un anciano que lo miró sin pestañear al recibir los billetes. La intención original era simple, experimentar para mi proyecto sobre sincretismo. Convocamos a 2 compañeras, Nadia y Elena, y subimos al Panteón de Santa Paula cuando cerró la reja. Nos escabullimos por el muro lateral donde las piedras están flojas desde el temblor de 2017. El silencio allí es particular, mezcla de arcilla húmeda y palmadas lejanas de callejones llenos de turistas. Encontramos un mausoleo derruido junto al nicho del Niño de las Palomas, la losa partida servía de mesa. Encendimos 2 veladoras, colocamos la tabla y el planchet de vidrio lechoso. No bebimos ni rezamos, eso, creo, fue el error original. Apoyamos dedos. Víctor preguntó si alguien deseaba comunicarse. El vidrio se arrastró despacio hasta la palabra sí. La piedra de la losa vibró, quizá por un autobús bajando la carretera, pero sentimos aquella vibración con las costillas. Yo pregunté el nombre. La respuesta tardó, D-A-M-I-A-N. El trazo firme borró mi escepticismo. Nuestras linternas parpadearon, el aire se volvió gélido pese al calor reseco de octubre. Nadia, que había jurado mantener la calma, sollozó. Elena me miró sin hablar, su respiración acelerada marcaba un compás sin ritmo. Pregunté dónde estaba. El planchet viajó definiendo palabras con lentitud calculada, P-N-A-E-T-R-N-A. Mi piel se erizó. Víctor quiso intervenir, el vidrio saltó hasta la letra N y continuó, I-N-F-I-R-N-O. El mausoleo pareció encogerse. Recogí valor académico y pregunté qué necesitaba. Una sola palabra, M-I-S-A. Víctor murmuró que no éramos sacerdotes. El planchet golpeó furioso la M 2 veces, luego la primera, luego la S. Acto seguido, se deslizó a adiós. Una ráfaga fría extinguió ambas veladoras de un soplido. Retiramos manos. El silencio se convirtió en respiración enterrada. Bajamos a trompicones, cargando la tabla envuelta en la sudadera de Víctor. Elena rezaba en susurro, Nadia vomitó detrás de una lápida. Durante días caminé con la sensación de polvo en la boca. Revisé archivos parroquiales, hallé un tal Damián Mendoza, ajusticiado en 1891 por degollar a un capataz. El acta de ejecución consignaba sepultura sin sacramentos. Con esa información ubiqué a un sacerdote joven, el padre Matías, párroco temporal de un templo olvidado en Marfil. Le conté, editando lo de la Ouija, un alma que ruega misa de difuntos. Sorprendido, aceptó ayudar, quizá conmovido por mi fiebre de penitente. La misa se programó para el 1 de noviembre a las 9 de la noche. Matías ofreció celebrarla adentro del panteón, frente al mausoleo derruido, con permiso verbal del administrador. Llegada la fecha, el cura caminó entre tumbas cargando vinajeras, apenas un farol viejo iluminaba su sotana. Víctor llevaba la tabla, Nadia y Elena, ramos de cempasúchil. Yo oprimía el acta de Damián contra el pecho. La ceremonia comenzó con el oficio de difuntos. El latín del sacerdote se mezclaba con el zumbido de insectos. Las llamas de las velas temblaban sin viento. En el ofertorio, Matías leyó el nombre, Damián Mendoza. Un golpe retumbó, como puño contra ataúd vacío. El farol vaciló. Víctor abrió su mochila, dentro, la tabla vibraba suavemente. Sin consultarnos, la colocó en el suelo, planchet al centro. Matías, absorto, elevó la hostia consagrada. Entonces la piedra bajo sus pies gimió, un polvo ceniciento se filtró por la fisura de la losa y cubrió la planchet. Mis ojos lagrimearon, olía a cuero quemado. El cura terminó la doxología, el amén resonó hueco.
Las partículas de polvo se arremolinaron sobre la tabla, formando un cono diminuto. En ese embudo dejaron una frase clara, trazada en la suciedad: NOVASTA, materice para no gritar. Nadia cayó de rodillas, rezando. Elena, con las manos crispadas, clavó la mirada en el sacerdote. Matías blanqueó, que bastaría, gimió, pareciendo dudar de su vocación. El polvo se arremolinó de nuevo y escribió: SANGRE. Una gota roja surgió en la palma de mi mano, un corte fino, nadie supo de dónde. Goteó directo en el centro de la O. El polvo se retiró. El planchet se agitó como insecto vivo, deslizó una vez hacia sí, otra hacia no, indeciso. Matías, recobrando autoridad, roció agua bendita. La tabla crujió, agrietándose. Una brisa ardiente se coló entre lápidas y apagó el farol. En oscuridad total, escuchamos un sollozo grave, casi humano. Giré linterna, sobre la losa, la tabla había partido en dos, pero el planchet seguía intacto, rodeado de la sangre que se coagulaba formando círculos concéntricos. Matías alzó el crucifijo y recitó: Per Christum Dominum Nostrum. El gruñido se convirtió en chillido, el polvo se alzó como serpiente y se deslizó dentro de la fisura de la tumba, desapareciendo. La misa terminó con un Padre Nuestro deshilachado. Cuando encendimos de nuevo el farol, el improvisado altar lucía limpio, como si nadie hubiese pisado allí en décadas. El cura nos ordenó marchar sin voltear. Obedecimos. Al salir del panteón, un perro callejero aullaba hacia la luna como si lamentara un parto inverso. Uno pensaría que aquello bastó. Pero a la mañana siguiente, desperté con la mano vendada en gasa. Víctor me contó que esa misma noche, mientras dormía, la herida se abrió sola y sangró hasta empapar la almohada. No recordaba dolor. Sobre las sábanas hallaron la mitad intacta del planchet, pegada a mi palma. Ahora mostraba una grieta que la dividía como ojo rajado. Matías vino con sal y oración, recomendó destruir todo vestigio. Sumergimos el vidrio en agua con sal, lo enterramos bajo cemento fresco detrás de la facultad. Las semanas corrieron. Nadie habló públicamente del suceso. A finales de noviembre, Matías fue hallado muerto en la sacristía, colapso por aneurisma, dijeron. Su rostro, según la señora del aseo, tenía expresión de espanto. Yo entré en febrícula constante, a ratos, temblaba de frío aunque el sol carbonizara la cantera. Víctor dejó de ir a clases, lo veían vagar por los callejones murmurando en latín. Nadie soñaba con pasillos de fuego. Elena se mudó a Ciudad de México alegando ansiedad. La tabla, media tabla, permanecía oculta en la bodega de utilería del teatro universitario, sellada en caja de plomo que Víctor fabricó. Cada tanto, la caja transpiraba un sudor rojizo que manchaba el cemento. Hace una semana, el conserje me llamó, juraba que desde la bodega salía un quejido infantil. Encontré la caja abierta, plomo doblado hacia afuera como pétalo. Dentro, el cedro plagado de nuevas grietas formaba una única palabra: espoina. No supe descifrarla hasta que recordé un texto de demonología medieval: Spoinax, espíritu menor que reclama misas perpetuas para alimentarse de la angustia que las engendra. Comprendí el ciclo: una misa, una negación, un puñado de sangre y repetición. Esta noche escribiré hasta que las velas se consuman, dejaré constancia antes de sellar la bodega con soldadura y argamasa, quizá dinamita si hallo. No quiero ceder a la tentación de otra misa, sé que sería engranar la ruleta otra vez. Si alguien encuentra la caja resumando y siente la urgencia de ayudar, recuerde que el infierno no concede peticiones sinceras, exige réditos en carne viva. Mi mano cicatriza torcido, late al ritmo de un hombre que ya no es Damián sino algo famélico que susurra desde abajo otro rezo, otro sorbo. El panteón aún guarda la losa fracturada, turistas dejan veladoras pensando que alumbran al niño de las palomas. Cada flama es un guiño para lo que allí se arrastra. Cuando la cera se apaga, algo se alimenta y espera. Corre la voz antes de que otro curioso coloque sus dedos sobre vidrio sediento: los condenados no piden misa para salvación, la piden para asegurarse compañía, porque la eternidad, me enseñó el polvo, es más soportable cuando logras jalar a alguien para que te escuche gritar.
Hermano, dame el dinero. Nunca creí en la vejez de los objetos hasta el día en que sentí un latido bajo la madera de una ouija. Mi hermano Arturo murió en un accidente de carretera el 4 de junio de 2021, dejando a medias los cimientos de la casa que estaba construyendo junto al Parque Borunda, en Ciudad Juárez. Semanas antes me había contado, casi presumiendo, que guardaba un colchón de billetes por si venían tiempos duros. No quiso revelar dónde, apenas sonrió con esa mueca de complicidad que ahora recuerdo como puño cerrado. Tras el sepelio revisé su estudio, su coche, cada ladrillo hueco de la obra, y todo resultó polvo y promesas. Con las tarjetas de crédito devorando intereses, me aferré a una idea tan absurda como desesperada: preguntarle al muerto. La tabla la obtuve por medio de Nora, mi vecina, quien juraba haber contactado a su abuela para hallar unas escrituras. Procedía de un bazar de la colonia chaveña, madera caobada, demasiado oscura para ser moderna, letras gastadas y un planchete ovalado con ventana de mica amarillenta. Traía grabado un motivo de espinas en cada esquina, quizá ornamentación, quizá advertencia. Era lunes, soplaba un viento seco que empujaba costras de tierra contra las ventanas. Esperé hasta la medianoche para que el silencio de la casa coincidiera con el golpe intermitente del techo de lámina. Puse la ouija en la mesa del comedor, justo donde Arturo se sentaba para discutir presupuestos. Apagué todas las luces menos la lámpara del horno de microondas, ese filo verdoso apenas servía para delinear las letras. Me aseguré de que la puerta principal estuviera con doble llave, como si el peligro viniera de afuera. Con el dedo índice sobre la mica, exhalé despacio el nombre de mi hermano. Nada. El planchet era un trozo inerte bajo mi piel fría. Repetí la invocación, esta vez imaginando su voz de madrugada, cuando me llamaba para confesar que el negocio de la herrería tambaleaba. Un ruido sordo, quizá el refrigerador, hizo vibrar la mesa, apenas perceptible. El planchet se desplazó 1 centímetro hacia la palabra sí. El corazón me golpeó la tráquea. Quise certidumbre, pedí la fecha de su nacimiento. La pieza recorrió los números exactos, 120983, sin titubeo. Una descarga eléctrica me recorrió el brazo. Pregunté si recordaba el guardadito. El aire se densificó, olía a soldadura, como cuando Arturo traía el overol empapado de taller. El planchet escribió, ESPRA, segundos de quietud. Comenzó a moverse, más rápido, DBSPAGAR, ¿pagar qué? Mi dedo temblaba posado. PLANTA, recordé su manía de llevar flores de plástico a la tumba de mi madre, para que no se marchiten, decía. ¿Planta significaba eso? Pregunté de nuevo. La ficha repitió PLANTA seguido de PATIO. Entendí que debía dejarle una ofrenda en el macizo de nopales del patio, justo donde, de niños, inventábamos motas carnosas que fingían corazones arrancados. Prometí hacerlo. Entonces, por instinto, pedí la ubicación del dinero. El planchet se frenó al centro. La temperatura cayó como si alguien abriera un refrigerador enorme, la ventana empañó. Describió una curva lenta hasta la letra C. Luego A, y se detuvo, divagó, siguió, CLAVE. No alcancé a desentrañar si era pista o regaño. Extendí la mano, un impulso en mitad de la ansiedad, y toqué el planchet completo. Quise arrancarlo del tablero. Sentí un pulso, un latido real, madera que responde. Mi nariz sangró con fuerza, un hilo tibio empapó la comisura de mis labios. Retrocedí. La ficha regresó sola a no. Dejé la sesión con un adiós susurrado, el vidrio se quedó quieto. Desde esa noche el silencio de la casa cambió de textura. A las 3 de la mañana exactas crujía la escalera, paso lento, escueto, como si un pie descalzo tanteara cada tabla. Yo me quedaba paralizada, contando los latidos que me separaban del amanecer. El tercer día cumplí la petición, compré un manojo de flores de cempasúchil artificial en el mercado Cuauhtémoc y, al filo de la medianoche, salí al patio. La luz lunar se estrellaba en los nopales. Cabe un hoyo pequeño entre las raíces, dejé las flores clavadas como antorchas mudas. Mientras cubría con tierra escuché un suspiro cercano, mezcla de alivio y cansancio. Entré sin voltear, sentía que mis piernas no eran mías.
Esa madrugada no hubo pasos, pero la ouija apareció fuera de la caja, sobre la mesa, con el planchet apuntando la palabra listo. Tomé asiento. Pregunté, ¿puedo saber la clave? La ficha se desplazó formando figuras antes de escribir NOMBRE. Imaginé mi nombre completo, quizá contraseña de bóveda. Inquirí cuál. El tablero insistió, TEU. Me pidió recitarlo. Obedecí en voz alta. El planchet vibró y deletreó, con velocidad de taquígrafo, TRSGOLPS. Una punzada detrás de la nuca me sugirió que lo que fuera que hablaba no tenía intención de facilitarme nada sin cobrar. Al día siguiente, aflojé la losa del patio junto al nopal y di 3 golpes con el martillo. Imaginé que se abriría un compartimento. Silencio. No pasó nada. Me sentí estúpida, pero la ansiedad no cedió. Esa noche, el planchet me despertó raspando la mesa. Corrió a la palabra ALTAR. Entendí la burla, pedía devoción antes de repartir bienes. Construí, pues, un altar improvisado, foto de Arturo, veladora blanca, un puño de clavos ennegrecidos que él guardaba como talismán de trabajo, y pan dulce fresco. Coloqué la ouija al pie, latente. La sesión siguiente empezó con latido metálico en el refrigerador. Pregunté si la ofrenda bastaba. Planchet, S.I., exigió otro nombre, PADRE. Mi padre vive en Chihuahua, nos hablamos poco. Dudé, sentí deuda moral. Dije en voz alta su nombre completo. El dedo debajo del acrílico se heló. La ficha escribió CAJAFURTESOTANO. Mi corazón dio un vuelco. La casa antigua de mis padres tenía sótano de almacenamiento, clausurado tras una inundación. Mi hermano viajaba allí solo para ayudar a papá. Quizá escondió el dinero donde nadie miraría. Llamé a papá de madrugada, atendió malhumorado. Aduje que necesitaba revisar documentos viejos. Conduje 6 horas al amanecer siguiente. El sótano olía a humedad y pintura añeja. Tras mover cajas hallé un ropero podrido, en su fondo, atornillada, una caja fuerte portátil. No tenía combinación visible, solo una ranura con teclado numérico digital y un orificio para llave tubular. Recordé la palabra clave golpeando mi mente. Introduje mi fecha de nacimiento, error. Intenté la de Arturo, bloqueada. Me dolía el pulso en las sienes. Toqué ligeramente la tapa, la sensación helada de la ouija regresó entre mis dedos. Tecleé 333, por los golpes. Un bip confirmó la apertura. Dentro, fajos de billetes con ligas verdes, paquetes sellados del Banco de México, calculé $500,000. También yacía una bolsita de terciopelo con una llave tubular adjunta a una tarjeta que decía, si algo me pasa, esto es tuyo. No confíes en nadie. Una euforia sucia me atravesó. Desde el umbral del sótano escuché un golpe metálico, la puerta se cerró de golpe y la bombilla titiló. En la penumbra creí ver una sombra con la silueta de Arturo, pero alargada y quebrada. Mi cuerpo se aferró a la caja y subí la escalera. Papá dormía, no quise despertarlo. Manejé de regreso, el dinero en la cajuela, con la sensación de que la carretera se dilataba cada kilómetro. La tabla esperaba sobre la mesa, planchet inmóvil. Pregunté si ya estaba todo saldado. La pieza se movió apenas, marcó NOTODAVIA, pedí explicaciones. JAMAS. Sentí una punzada en el pecho. Dijo que quería MASA, ¿masa? El planchet corrigió, MAS. ¿Cuánto? Inquirí. ETRNO fue la respuesta. Aquella palabra fue un portazo en mi cordura. Comprendí que la ambición me ató a un hilo que Arturo, o lo que fingía ser él, usaría para siempre. Dejé la ouija donde estaba, salí al patio con un bidón de gasolina y empapé la mesa, la tabla, la foto, el dinero apilado. Prendí un cerillo. Por un instante dudé, el calor de la deuda ardía tanto como la llama. Lo solté. El fuego rugió, las maderas crujieron. Grité un nombre que ya no se sentía familiar. Las llamas lamían billetes y plástico, pero la ouija resistía con chasquidos húmedos, la mica se ajó, sin quebrarse. Un viento abrasador me empujó hacia adentro,
comprendí que el fuego debía cerrarse con rezos, no gasolina. Demasiado tarde. Los vecinos llamaron bomberos. Parte del comedor quedó reducido a carbón, la ouija, sin embargo, apareció sin daño, apenas tizne. La policía no halló dinero ni explicaciones. Papá me tomó por desequilibrada, mi cuñada me acusó de quemar la última foto decente de Arturo. Ahora vivo en un cuarto rentado, lejos de la casa calcinada. La tabla descansa dentro de un bloque de hormigón que vertí yo misma y enterré bajo escombros de obra negra. Cada noche, el reloj del celular se congela a las 0:33, una humedad fría invade el colchón y el sueño se puebla de clavos retorcidos que se clavan en billetes ardiendo. Sé que la clave nunca fue un número, sino la parte de mí dispuesta a quebrar límites por avaricia. Ese cerrojo quedó abierto. Lo que fingía ser mi hermano sabe mi nombre y camina a mi lado, oliendo a soldadura, esperando la próxima puja. Si alguien piensa interrogar a los muertos por bienes terrenales, recuerde que el infierno acepta trueques sencillos, dinero por carne, silencio por vigilia, y una palabra, sí, una sola palabra dicha ante un tablero, por una eternidad de noches rotas. Las sombras malditas. El impulso nació como nacen los peores, con aburrimiento y calor. Verano de 2023, Ciudad Obregón, Sonora, el aire parecía soplar desde un horno oxidado y nuestra pandilla, Isaac, Mariela, el chino y yo, pasaba las tardes atrapada entre ventiladores que solo movían polvo caliente. Fue Isaac quien propuso llevar la ouija al Panteón del Carmen, juró que, con el suelo reseco y las tumbas agrietadas, hasta los muertos querrían conversar. Yo acepté porque la idea de oír algo más que grillos nocturnos me tentaba. Mariela sonrió con ese brillo que esconde miedo, y el chino, siempre escéptico, dijo que iría solo para desmentir fantasías. La tabla era mía, cedro ligero, letras doradas casi borradas y un planchet de acrílico lechoso que había encontrado en una casa de empeños de Navojoa. Nunca la había usado, hasta esa noche había sido mero adorno de repisa. Salimos a las 11, linternas prestadas y un par de veladoras blancas en la mochila. El velador del panteón cobraba 100 pesos por dejarte entrar a hacer trabajos, así los llamaba, pero aquella vez ni apareció, la sequía había dejado el portón sin candado y la oscuridad se abría sola, como invitándonos. Cruzamos la reja con sigilo. El camino central eran losetas rajadas entre maleza, mausoleos ladeados por tantos temblores. Elegimos un cuadrante al fondo, donde las tumbas más viejas parecían apenas costras de tierra. Allí, sobre una lápida anónima, extendimos la tabla. Colocamos las velas en esquinas opuestas y nos sentamos en círculo, rodillas tocando piedra caliente todavía. Sin rezos ni latín, solo el zumbido lejano de autos, posamos las yemas sobre el planchet. La primera pregunta fue mía, ¿hay alguien aquí? Noté la garganta seca, el sudor frío entre omóplatos. Nada. Insistí. Un viento improbable acarició las coronas plásticas de flores marchitas. El planchet se deslizó 1 milímetro hacia la palabra sí. El chino rió entre dientes, Mariela resopló. Isaac me clavó la mirada, esperando. Pregunté quién. Letras lentas, PROTSTOR, dudamos. Mariela susurró si necesitaba ayuda. La pieza se movió, SALGAN. Sentí un escalofrío dorsal. Isaac murmuró que era nuestra sugestión. Continué, ¿de qué debemos salir? TIMPO, deletreó, después de LTIMPO, confuso mensaje. El chino intentó empujar la planchet para probar si mentía, la pieza pareció adherirse a la tabla. En ese mismo instante, una de las velas se apagó sin brisa. El círculo se tensó. Quise suspender la sesión, pero Isaac, obstinado, preguntó qué pasaba si no obedecíamos. El vidrio deslizó 2 palabras, NOCHEROTA. No comprendí hasta que un chasquido seco brotó bajo nuestros pies. Miré alrededor, la lápida donde apoyábamos la tabla comenzó a resquebrajarse, surco fino que crecía en zigzag. El suelo reverberó como tambor hueco y del interior de varias tumbas emergió un vapor grisáceo, cargado de olor a tierra mojada que allí no existía.
Las linternas se atenuaron, no por falta de pila, sino como si la luz dudara. Alzamos la cabeza al unísono. Sobre las lápidas cercanas se alzaban siluetas más oscuras que la noche, figuras sin rasgos, solo contornos de brea moviéndose contra el cielo estrellado. Eran sombras, pero con volumen, parecían absorber la luz residual. Una voz múltiple, hueca, surgió de todas, largo de aquí. No retumbó en el aire, repercutió dentro del cráneo, vibración que dolía detrás de los ojos. Mariela soltó la planchette. Isaac intentó pronunciar algo valiente, pero solo salió un graznido. Las sombras se deslizaron sobre las losas sin mover pies, se agitaron como falda de humo. Sentí frío glacial en las pantorrillas, una de ellas avanzaba directo hacia mí. Instinto puro, tiré de la tabla para lanzarla lejos, pero el planchet se pegó a mis dedos, ardía como hierro candente. Grité y lo solté, cayó girando, marcó adiós por sí solo. De pronto, un silencio salvaje ocupó el cementerio. Las sombras se detuvieron. Parecieron encogerse, como membranas quemándose por dentro. Luego, sin aviso, se deshicieron en jirones que el viento arrastró hacia el suelo abierto, despareciendo por las grietas. El olor a tierra húmeda dio paso a hedor rancio, putrefacción que mareaba. Las linternas recuperaron su intensidad. Miré a Isaac, su rostro empapado en sudor, las manos manchadas de polvo. Mariela lloraba sin voz, el chino se llevó el puño a la boca, mirando el hueco de la lápida rota. No quisimos más. Dejamos tabla y velas tiradas, corrimos entre cruces herrumbrosas hasta la salida. Una vez fuera, se escuchó el ulular distante de la carretera, el aire volvió al calor insoportable de la noche sonorense. Caminamos sin hablar unas cuadras hasta la avenida principal donde nos esperaba la motoneta de Isaac. Montamos 2 y 2, nos fuimos a toda velocidad. Días después, los 4 manifestamos síntomas extraños. Mariela reportó pesadillas repetidas, despertares súbitos con la sensación de manos heladas sobre su pecho. Isaac tuvo fiebres nocturnas y marcas de rasguños en las costillas que no recordaba haber sufrido. El chino dejó de asistir a clases, dijo que cada vez que dormía, veía la palabra, salgan, escrita en el interior de sus párpados. Yo cargaba la peor parte. Cada medianoche, a las 0:17 en punto, los relojes de la casa se detenían. Segundos después, un murmullo emergía en mi sala, como si hojas secas se arrastraran solas. 2 veces hallé el planchet en la puerta, a pesar de haberlo abandonado. Mis uñas se quebraban sin razón y un olor a fosa se instaló en mi ropero. Finalmente, convocamos a un sacerdote viejo de la iglesia de San José. Le confesamos todo, nos escuchó sin sorprenderse. Dijo que jugar con lápidas es poner oreja en la garganta del infierno. Se negó a entrar al panteón de noche, pero nos entregó agua bendita y sal exorcizada. Advirtió que la tabla debía ser quemada dentro del mismo camposanto donde se abrió. El chino se rehusó. Mariela apenas asentía entre sollozos. Isaac y yo sabíamos que nadie dormiría tranquilo hasta echarla al fuego. Regresamos la noche siguiente, armados con un bidón de gasolina y cerillos. El aire parecía sostenerse, inmóvil, sobre los sepulcros. Encontramos la tabla donde la dejamos, el planchet descansaba en el centro, como ojo que nos vigilaba. Rocíamos gasolina. Antes de encenderla, la madera vibró. Se formó una palabra rápida, TIMPO. Mariela gritó que quería irse. Isaac prendió el fósforo. La llama cayó. El cedro ardió con chisporroteo agudo, lanzando chispas que parecían insectos de brasa. A su alrededor, la tierra se estremeció. Grietas emergieron de tumbas vecinas, otra vez surgió aquel vapor, más oscuro. Las sombras volvieron, pero se quedaron en la periferia, como animales temiendo la hoguera. El fuego envolvía la obuija, deformando letras, derritiendo el planchet que goteaba plástico negro sobre mármol. Grité un Padre Nuestro sin convicción. Isaac lanzó sal en círculo. El chino, pálido, se quedó quieto. Mariela tomó mi mano hasta clavarme uñas, repitiendo vámonos. Cuando la tabla se redujo a carbón, las sombras retrocedieron, absorbidas por sus lápidas. Un viento fuerte barrió la maleza, apagó el fuego restante.
Solo quedó un montículo de ceniza. La temperatura volvió al calor insoportable. Regresamos a casa antes del amanecer. Esa noche los relojes no se detuvieron, la sala permaneció en silencio. Mariela dejó de soñar con manos frías, Isaac despertó sin fiebre, las marcas en su torso sanaron en días. El chino volvió a burlarse de todo, aunque prefiere no salir después de las 10. Yo, sin embargo, conservo un recuerdo persistente, cada vez que cierro los ojos, escucho un crujido remoto, como hueso seco bajo tierra. Me imagino las sombras reptando bajo el mármol, esperando otra fractura en la noche para recordarnos que, quien coloca la oreja sobre las tumbas, se arriesga a oír no solo a los muertos, sino aquello que vigila el umbral entre tiempo vivo y tiempo roto. Desde entonces evito el panteón, incluso de día, y la próxima vez que el calor me empuje a buscar distracciones, recordaré que el silencio puede ser bendición, hay voces que no quieren conversar, sino devorar el aire donde crece nuestro miedo. Vidrio roto. La madrugada en que Clara se estrelló contra el camellón de Calzada La Viga, yo iba detrás en mi coche, alcancé a ver las chispas del golpe, el parabrisas hecho trizas, su cabeza cediendo contra la ventanilla. Murió antes de que la ambulancia llegara, lo supe porque, mientras los paramédicos buscaban pulso, sentí un vacío brusco en el pecho, como si alguien retirara un ladrillo de un muro y todo el peso recayera de golpe sobre el hueco. Durante los funerales cumplí con los rituales, flores blancas, rezos, el cajón cubierto de rosas que dejaron marcas de polen en mis dedos temblorosos. La familia de ella me trató con la distancia con que se lidia a un recuerdo doloroso, no hubo reproches, pero tampoco alivio. Después del entierro volví a mi departamento en la colonia Doctores y pasé semanas sin encender luces más que para no tropezar. Los días se reducían a trabajar desde casa, comer cualquier cosa directamente de la lata y revisar en el celular, una y otra vez, fotos de Clara riendo con la boca llena de luz. El silencio se volvió líquido. A veces creía escuchar su voz en la ducha o su respiración a mitad de la noche. El psiquiatra sugirió que la mente intenta rellenar el espacio que deja la muerte con ecos, como un cuarto vacío que produce resonancias. Me recetó ansiolíticos, pero preferí probar otra cosa. Fue un jueves de lluvia cuando Ana Laura, amiga común, llegó con una tabla de ouija doblada en una bolsa de papel. Dijo que la compró en el centro, sabiendo que tarde o temprano yo aceptaría. Al principio me reí, luego, mirando el remolino de agua sucia en la calle, la idea de escuchar a Clara, aunque fuera un segundo, se sintió mejor que dormir con los oídos zumbando de silencio. Colocamos la tabla sobre la mesa ratona junto al ventanal. 2 velas, un vaso con tequila, el favorito de Clara, apuntó Ana, y la planchette de acrílico, ligero como pétalo. Ana poseía esa mezcla de curiosidad y confianza que termina siendo contagiosa, apoyó suavemente los dedos y me indicó hacer lo mismo. Temblaba, no por miedo, sino porque el deseo de oír la voz de Clara era tan intenso que casi dolía. Cerré los ojos. Ana susurró la frase clásica, ¿hay alguien aquí? La planchette no se movió. Lo repitió. Nada. Tercera vez, recién entonces, sentí un tirón leve, como ínfimo golpe de corriente a través de la yema de mis dedos. Abrí los ojos, Ana tenía la boca entreabierta. La ficha avanzó hasta la palabra sí. No hubo zumbidos ni portazos, solo ese desplazarse silencioso que resulta más contundente que un grito. Ana exhaló y me cedió la iniciativa. Pensé, si era Clara, debía saber algo que nadie más. Pregunté, las palabras salían a medias, ¿qué música sonó en su auto minutos antes de morir? La planchette viajó insegura, ONDAVASLINA, canción absurda que Clara ponía irónicamente para bromear cuando veníamos aburridos. Ana no podía conocer ese detalle. La confirmación me atravesó como aguja. Entonces cometí el error, pedí prueba física. La planchette se deslizó hasta la letra A, luego L, luego E, combinando y recombinando hasta formas sin sentido, y se frenó en la palabra no. Ana quiso cortar la sesión, yo lo impedí, repitiendo la pregunta. El puntero titubeó, se movió hasta la esquina que dice adiós y allí se detuvo. Le dije que la amaba,
que me mostrara un signo antes de irse. El puntero no respondió. Cancelé la sesión en voz alta y aparté las manos. Con el alivio llegó un cansancio hueco. Ana se despidió bajo la tormenta, dejó la tabla en mi mesa por si acaso. Lavé el vaso, apagué velas, me eché en la cama con ropa y todo. Entre sueños creí escuchar ruido de cristal. Me incorporé, una de las velas, ya fría, estaba reventada en el suelo y las ceras formaban algo parecido a una flecha. Pasé por alto el detalle, más ocupado en la sensación potente de que Clara había estado allí. Repetí la sesión 2 noches después, esta vez solo. Sin velas ni vaso, apenas la luz azul del celular en la mesa. Pregunté directo, ¿Clara? La planchette tardó 17 segundos en moverse. Sí. Pregunté si estaba bien. No. Pregunté qué necesitaba. VNDRAS. ¿A dónde? Insistí. AMI. El pulso se me volvió tropiezo. Pedí fecha. La ficha giró sobre sí, como indecisa, y se ubicó en 1, luego 5. Quinto mes. Era marzo. No entendí, hice la señal para despedir. El puntero se negaba a moverse hasta Dios, tuve que forzarlo lejos de mis dedos. Cuando me levanté, la pantalla del celular, antes sobre la mesa, yacía boca abajo al fondo del pasillo, pantalla rota. No lo había tocado. Las comunicaciones se volvieron un hábito nocturno. Cada sesión dejaba huellas físicas, rasguños en la madera, luces que parpadeaban, objetos desplazados. En una ocasión encontré la puerta del balcón abierta de par en par, pese a cerraduras internas. Pregunté a la tabla si Clara quería que la dejara entrar. MASABRE. Giré la llave de seguridad y encendí todas las luces. Nada. Solo calle vacía y un perro ladrando a la nada. Después de cada encuentro, el departamento se enfriaba de forma anormal. El medidor marcaba 15 grados pese al clima templado. Yo tiritaba. Tomaba más whisky para templar nervios. De día se acumulaban minutos muertos en los que la mente repasaba los mensajes. Vendrás. Más. Dolor. En la cuarta sesión la planchette marcó CAMA. La analicé como indicio erótico, fantasma celoso. Esa madrugada me despertaron 3 golpes exactos bajo el colchón, como puño golpeando tablas. Encendí la lámpara, la cama había avanzado 10 centímetros hacia la puerta. Conduje hasta casa de mi hermano y dormí en su sofá. Busqué sacerdote, limpias, psicólogo. Todos coincidían en un punto, dejar la tabla definitivamente. Lo intenté, la arrojé al bote del camión de basura. A la mañana siguiente apareció sobre la mesa, limpia, pulida, sin astillas. El puntero señalaba hola. La quinta noche, la ouija requirió sangre. Lo supe sin preguntar, la planchette se movió a la letra S repetida una y otra vez, luego avanzó hacia la palabra no, después al número 5, después al 1. Proceso tartamudo que terminó deletreando SINTINDO. Sentí un ardor en la palma derecha, un corte fino, como papel, brotaba una gota. Tomó forma de media luna, idéntica al anillo que Clara llevaba. La gota cayó sobre la A del alfabeto. El puntero se deslizó para dibujar pequeño círculo alrededor. Olía a hierro y madera húmeda. Desperté al día siguiente sobre la alfombra. La tabla desaparecida, el corte coagulado. En la pared, escrito con algo pardo, un fragmento de canción infantil que Clara odiaba, 5 lobitos tiene la loba. Cada palabra borrada con trazos que asemejaban garra. Llamé a Ana Laura. Su número fuera de servicio. Luego supe que llevaba 3 días hospitalizada por un envenenamiento accidental con medicamentos para dormir. Sobrevivió, pero repite, sedada, que ella lo pidió. Mi lucidez se quebró. Consulté a un santero que trabajaba cerca del Panteón Dolores. Miró mis manos, palpó muñecas, diagnosticó amarre de difunto. Dijo que la única forma era romper el vínculo en el lugar donde cerró su ciclo. El auto de Clara seguía en el corralón, soborné al velador, me senté en el asiento del copiloto con la tabla sobre las piernas. La madrugada olía a caucho viejo. Encendí la linterna,
Pregunté, ¿qué quieres? CAIGAS. Di contacto y el estéreo, muerto de hacía meses, expulsó un acorde estridente, la misma canción de banda que sonaba en el accidente. Sentí que el coche se sacudía, como si algo se arrojara sobre el techo. Pedí irme. NO, deletreó la tabla, y luego, despacio, AHORA. El parabrisas estalló hacia adentro. Corrí entre líneas de coches destrozados con las manos llenas de vidrio y la tabla pegada al pecho. Crucé la avenida hasta la canaleta del Camellón. Allí, con los nudillos partidos, emprendí la única salvación que se me ocurrió, prendí fuego con gasolina de un bidón robado al vigilante. La tabla ardió en segundos, madera silbando, plástico goteando como resina. Un rugido se abrió paso desde ninguna parte, quizás fue un auto acelerando, quizás aire comprimido. El fuego consumió letras y sol y luna. Al final quedó una ceniza negruzca que el viento arrastró sobre mis zapatos. Me quedé allí, hasta que el amanecer parecía un reflejo sucio. Desde entonces no hay golpes, ni corte involuntario, ni closets que se abran. Aún así, cada 15 de mayo, mes 5, día 15, alguien toca 3 veces la puerta de mi departamento a las 3:15. Nunca abro. Paso la noche en la cocina, luz encendida, recitando la única línea que el santero me enseñó: lo que se quemó no vuelve a raíz. Pero el eco suena hueco, como si la tabla carbonizada aguardara todavía en un rincón de mi memoria, lista para deletrear mi nombre con el polvo que queda, con la sangre que falta. Clara amaba los acertijos, los finales abiertos. Sospecho que, detrás del último golpe, todavía sonríe como lo hacía cuando planeaba bromas pesadas en la universidad. Solo que ahora su humor arrastra el filo de un parabrisas que nunca terminó de romperse y busca, quizá, a alguien capaz de seguir el juego donde yo lo interrumpí. Quien sea que lea este relato, no intente continuar la conversación. Hay silencios que la muerte requiere para no terminar la pieza de cristal pegada al corazón de quienes quedan respirando. Si aún así, su dolor le exige tocar la puerta del otro lado, recuerde dejar cerrada la ruta de regreso. El fuego funciona, la soledad, a veces, también. Sobre todo, no prometa una prueba, podría concedérsela. Eco torcido. Perdí a Mateo un jueves de septiembre, cuando el río Atoyac se tragó las orillas después de la tormenta. Tenía 11 años y una sonrisa rota de dientes recién mudados. Durante el velorio apenas pude mirarlo, la caja olía a rama húmeda y al perfume barato que los funerarios rocían para disimular la podredumbre que todavía no existe. Esa noche comprendí que el silencio no pesa, el silencio punza como vidrio molido detrás de los párpados. Pasé 3 meses sin dormir más de 2 horas seguidas. Mi marido se refugió en el taller mecánico, yo me quedé en la casa de ladrillo aparente en San Pedro Cholula, escuchando cómo los pájaros repetían, incansables, el gorjeo agudo que Mateo imitaba al despertar. Empecé a hablar sola. Me contestaban los ecos. Fue mi cuñada Rosario quien, tratando de ayudar, llegó un miércoles con la tabla de Ouija. Dijo que la compró a una curandera en el mercado Cosme del Raso, madera pulida, letras quemadas con pirógrafo, un planchet triangular de vidrio grueso. Juró que la anciana aseguró respuestas limpias y se usaba con respeto y sin incredulidad. Yo no creía, pero tampoco podía soportar otra noche de pasillos huecos. Colocamos la tabla sobre la mesa del comedor, junto a la ventana donde Mateo solía pegar estampas de caricaturas. Rosario encendió 2 velas blancas, la luz titiló sobre las fotografías familiares. Apoyamos las yemas en la plancheta helada. No articulé plegaria, solo pensé Mateo. Rosario preguntó si había algún espíritu presente. El vidrio se deslizó apenas 1 milímetro, pero Rosario y yo nos miramos, sabiendo que ninguna empujó. Pregunté, ¿eres mi hijo? La ficha avanzó, lenta, hasta la palabra sí. Sentí un nudo en la garganta, mezcla de dolor y alivio. La temperatura bajó como si alguien hubiera abierto la puerta del refrigerador. Quise cerciorarme. Inquirí por nuestro secreto, la canción que él me pedía cada noche antes de dormir. El puntero escribió LLOVRA. Era cierto,
lloverá del triángulo amoroso de boleros. Lágrimas calientes recorrieron mi cara, la ausencia se volvió presencia inmediata. Pregunté si estaba bien. LEJOS, contestó. Él nunca escribía, esa palabra podía ser intuición. Sin pensarlo, rogué, ¿quieres algo? El vidrio recorrió la tabla trazando un arco hasta las letras MAMA. Luego se posicionó en ABRAZO. Rosario sintió el temblor bajo nuestros dedos. Me susurró que debíamos despedirnos antes de atrasar su descanso. Yo me negué. El planchet se estrelló en adiós. Fuego de la vela izquierda titiló furioso. La sesión terminó. Aquella madrugada, mientras intentaba conciliar sueño, percibí golpecitos en la ventana del pasillo. 3, pausa, 3 de nuevo. Corrí la cortina, la calle estaba vacía. Sobre el vidrio vi marcada una mano diminuta, empañada desde dentro. Deslicé el cerrojo. El aire olía a barro recién mojado, igual que la tarde cuando lo perdí. Cerré, temblando. Siguiente noche volví a la mesa, sola. Encendí solo una vela. Coloqué la planchet. Pregunté si era Mateo el de la ventana. La ficha se movió veloz, sí. ¿Por qué no entras?, respondí. LUZES, deletreó. Apagué la vela, la casa quedó en penumbra. Escuché crujir la madera del suelo al fondo del pasillo, pasos ligeros que se detenían y reanudaban. El planchet giró en círculos, luego marcó AQI. Me llevé la mano a la boca para ahogar un gemido. Pedí señal tangible. La ficha viajó hacia la esquina derecha, golpeó la tabla. En la cocina se cayó un vaso dentro del fregadero. Corrí, encendí luz, el vaso destrozado, agua esparcida formaba el contorno de algo semejante a una silueta infantil. Mi marido regresó tarde, ebrio de cansancio y alcohol barato. Le hablé de la señal, me miró con lástima, dijo que la culpa me inventaba fantasmas. Esa misma semana se mudó a casa de su madre argumentando que no podía cuidarme. Me quedé sola. Comencé a nivelar mi vida en función de la tabla. Cada noche repetía el ritual. Mateo respondía siempre, pero las palabras cambiaron de tono. Cuando pedía que me describiera la luz donde se encontraba, no contestaba. Empezó a escribir NOCHE, SINFIN. Requería cosas, FRIO, quería cobija, SED, puse un vaso con agua frente a la tabla, el agua amanecía turbia. Otras veces pedía PRENDLUCRO, frase que no entendía. El cansancio me convirtió en autómata, obedecía por inercia. Una madrugada la planchet se movió vertiginosa, PLO, tomé uno de los mechoncitos guardados después del corte escolar, lo dejé sobre el tablero. El vidrio lo rozó y, con fuerza inhumana, lo arrastró a la palabra ADNTRO. El mechón se esfumó como sorbido por la madera, dejando en la superficie una mácula amarillenta. El cambio definitivo llegó cuando solicité despedida. Mateo, dime adiós y descansa. El puntero giró 2 veces, escribió NO. Luego, MIO. Yo repliqué, soy tu madre. Contestó, TODA, luego, SIMPRE. Sentí la piel tirante. Más tarde, en la ducha, percibí caricias heladas en la espalda. Una vocecita murmuró detrás de la cortina, mamá. Abrí la puerta, el vapor se disipó revelando pasillo oscuro, hormigueo de electricidad en las paredes. Temerosa, busqué a Rosario. Le conté la evolución. Sugirió quemar la tabla. Acepté. Preparamos carbón en el patio, rociamos con alcohol y encendimos. Coloqué la tabla, la llama lamió los bordes, crujió. Entretanto, la planchet saltó fuera del fuego, se deslizó sobre la tierra dibujando un símbolo que no reconocí. Rosario gritó, arrojó el vidrio de nuevo a la hoguera. El fuego se apagó de inmediato, como sofocado por un soplo, dejando la madera apenas chamuscada. Sobre la superficie, intacta, emergió una palabra calcinada desde abajo, MADRE. El terror se quedó a vivir en mi estómago. Esa noche la casa vibró. Las puertas se azotaban a compases irregulares,
ventanas empañadas mostraban huellas menudas y cada foco se apagó hasta condenar a la casa a un párpado de sombra. Me refugié en la recámara. Al cerrar la puerta, el pestillo se partió en dos por dentro. Sentí presión en el pecho como si me abrazara algo diminuto y ansioso. Escuché su voz a centímetros del oído: «Ven conmigo». Una corriente helada me invadió, supe que eso no era mi hijo. Grité el nombre de Rosario, pero mi garganta amplificó un chillido extraño que no reconocí. Cuando la puerta cedió, Rosario me halló tirada, cuerpo arqueado. Desperté en el hospital con diagnóstico de hipotermia y deshidratación. Los médicos no entendían cómo mi temperatura cayó a 28 grados en pleno octubre poblano. Rosario confesó al sacerdote de guardia. Él recomendó exorcizar la casa. El ritual ocurrió 2 días después. 2 sacerdotes, agua bendita, sal exorcizada. Mientras rociaban, la tabla vibraba sobre la mesa pese a los clavos que Rosario había atravesado. El planchet, clavado aparte, temblaba como un insecto empalado. Los exorcistas entonaban salmos que se ahogaban en golpes retumbando en las paredes. Cuando rociaron la tabla directamente, explotó en astillas. El vidrio se fracturó en 4. Cada trozo mostraba reflejos que no pertenecían a la habitación: paisajes nocturnos, agua turbia, un niño borroso que se alejaba riendo. Tras quemar los restos en hoguera bendecida, los sacerdotes recomendaron cambiarme de casa. Me mudé a un departamento sin ventanas hacia el río. Las noches continúan frías pese al clima templado, la sabana se escarcha donde debería entibiarse con mi cuerpo. En mis sueños aparece Mateo, pero su rostro se funde con algo palpitante y oscuro, sus manos, diminutas, se alargan como ramas negras. Cuando despierto, una huella húmeda adorna el cristal de la ventana, y un murmullo se pierde en el alba: no a Dios, nunca. He aprendido que la piedad puede invocar a los monstruos. El amor es un faro, pero la oscuridad usa faros para atraer insectos. Si alguien que lee estas líneas piensa buscar a un ser querido con una ouija, recuerde que el nombre convocado es llave, la puerta se abre, sí, pero nunca garantiza quién cruza primero. Yo quise despedirme, ahora convivo con algo que finge el timbre de mi hijo para absorber el calor de cada amanecer. Y cada madrugada, en el cristal del cuarto, aparece una sola palabra escrita con Bao: mamá. Jamás la borro, temo que un día responda con otro nombre que tampoco sea el mío. Pacto de polvo. Cuando mi padre apareció colgado de un cinturón en el closet del despacho, mayo de 2019, la policía dictaminó suicidio. A mí no me cuadraba. Lorenzo Aranda era un tiburón inmobiliario de Monterrey, incapaz de rendirse. Pero yo era apenas la hija fotógrafa y bohemia, la que vivía en la Ciudad de México y visitaba solo en Navidad. Firmé papeles, elegí ataúd de madera oscura, repartí relojes viejos entre familiares que ya imaginaban la herencia. Entonces comencé a soñar con él. Primero eran destellos, su rostro hinchado, los ojos saltones. Luego escenas más nítidas donde me señalaba una pared de ladrillos húmedos que no reconocía. Yo despertaba con la boca llena de polvo. A las 3 semanas, vi la noticia en un blog de nota roja: Jorge Tames, socio de mi padre, compró 3 terrenos en San Pedro por una suma obscena, horas después de la muerte de Lorenzo. El reportero insinuaba que aquel negocio se coció antes del suicidio. El hormigueo en la nuca se convirtió en navaja. Comprendí que necesitaba respuestas y que, a falta de confidencias en vida, debía quitárselas a la muerte. La tabla de ouija perteneció a mi tía abuela. Fui a su casona de la colonia Obispado. Entre muebles carcomidos hallé la caja de caoba, madera seca, letras doradas desvaídas, sol y luna mordiéndose la mirada. El planchet, un óvalo de vidrio, conservaba motas de cera negra en su cara posterior. Mi tía me advirtió cuando era niña: solo preguntas claras. Y acepta la deuda que nazca. No quise recordar ese eco. Esa noche volví al despacho donde lo hallaron. Quedaba olor a cuero y ceniza de habanos. Subí la lámpara del escritorio, corrí la cortina y posé la tabla sobre el mármol. Coloqué mi cámara en trípode, necesitaba documentos y mi mente se traicionaba. Abrí mezcal para que el espíritu no encontrara sed.
Apoyé los dedos en el vidrio helado. No pedí permiso, fui directo. Papá, ¿estás aquí? La pieza tardó en moverse. La madera crujió, quizá mi pulso, y el planchet resbaló hasta la palabra sí. El aire se enfrió, pese al aire acondicionado apagado. Pregunté, ¿te mataron? Obediente, la obsidiana trazó ese y otra vez. Un golpe hueco retumbó en la pared de atrás, justo donde colgaron su cuerpo. El cabello se me erizó. Pedí nombre. El planchet cabalgó rápido, casi ansioso, Jorgetamz. Mis pulmones se vaciaron. Quise saber por qué. El vidrio tembló bajo mis yemas y deletreó VNDIO, Today. Pregunté, ¿vendiste qué? Avanzó, ALMA. Silencio. Una bocanada fría, olor metálico, me rozó el pómulo. Comprendí que mi padre hablaba de un pacto. Era hombre de negocios, incluso muerto, hablaba en términos de utilidad. Insistí, ¿a quién? El puntero se frenó en la letra N. Luego A. Luego de no, pensé, nadie escribe nada con esa prisa. Pero culminó, NAHUA. En Catemaco había oído ese nombre ligado a brujos que prometen poder a cambio de ofrendas negrísimas. El planchet continuó, PARED, aquella pared polvorienta de mis sueños. Dejó reposar el vidrio en el adiós. Quise terminar, la tabla se rehusó. La obsidiana volvió rugosa, vibrando como insecto atrapado. Golpeó las letras ATNTA. Después, habría jurado oír voz lejana, la de mi padre, susurrando mi nombre. Apagué cámara, empujé la tabla hasta el estante y salí al pasillo donde el aire olía de nuevo a tabaco. Las horas posteriores fueron neblina de cafés y búsquedas frenéticas. Encontré al nahua en foros ocultos, brujo que sella contratos de muerte a cambio de éxito rápido. Rumores aseguraban que exigía sangre familiar como cláusula final. El socio de mi padre cuadraba perfecto, necesitaba retirar al fundador para quedarse con la firma y con el talismán del trato, el cadáver convertido en muletilla de poder. El domingo, una notificación reventó mi teléfono. Tames daba rueda de prensa, anunciando nueva torre de lujo. Decidí asistir. Me colé como reportera independiente. En el lobby, el aire acondicionado fue tinta helada para las fotos que tomé. Tames sonreía, camisa impecable, voz que escupía cifras. El destello de mis flashes parecía dañarlo, sudaba aunque el ambiente rondaba los 18 grados. Tras la conferencia, lo intercepté. ¿Qué sabe de los rumores sobre su socio?, pregunté, micrófono ficticio en mano. Jadeó un instante, su pupila izquierda tembló y vi algo más hondo detrás, un brillo aceitoso. Murmuró, no revuelvas polvo muerto. Entonces, casi imperceptible, se santiguó con la mano opuesta. Apestaba a loción fina y al mismo polvo que se me colaba en sueños. Regresé al despacho cuando el cielo tiznaba naranja. Martillo y cincel listos. Golpeé la pared señalada por sueños y ouija. Yeso viejo cedió. Encontré hueco forrado en terciopelo ajado. Dentro, un cofre de hueso, talladas, serpientes que se mordían. Lo abrí. Una bolsita de gamuza yacía allí, adentro, un anillo de oro con la inicial de mi padre, cubierto de un líquido oscuro, fresco contra la yema. También hallé un papel arrugado, apenas legible, entrego mi nombre y mi sangre para multiplicar mis tierras. Retiré el anillo con pinza de metal. La habitación vibró, luz parpadeante, como si la electricidad dudara. Guardé todo en la mochila. Apreté el puño, no volvería a soñar con polvo. 3 noches después coloqué la tabla en el piso de la sala, rodeada de sal gruesa y velas negras. Encima puse el anillo y la bolsita. Encendí incienso, el humo giró contra la lógica del aire. Toqué la obsidiana y llamé al nahua. Nunca había invocado algo que no perteneciera a mi sangre, y la piel me lo hizo saber, escalofrío de fiebre sin enfermedad. El vidrio se desplazó innecesariamente rápido, QIN, declaré mi nombre. El planchet relampagueó hasta la M de muerte. Luego de AME. Ese verbo otra vez. Colé el anillo dentro del círculo. La piedra se detuvo, como oliendo.
Preguntó CRSTA. Recordé el color coagulante en la sortija. Tal vez no era tinta. Saqué navaja, corté la base del pulgar, dejé caer 3 gotas sobre el oro. El planchet chilló al moverse. TAMZ, orden clara. Pregunté qué debía hacer. LEVANTAPUNT, imagen se dibujó, viaducto en construcción en la salida a Santa Catarina, propiedad del socio. Comprendí, accidente, culpable. La vela principal estalló en humo, el planchet viajó al adiós. Agradecí, clavé la navaja en la madera y levanté la tabla para clavarla a la pared, jaula de miseria que no quería correr el riesgo de hallar su camino de nuevo a mis sueños. La madrugada del 29 de mayo conduje hacia el puente inconcluso, zona sin vigilancia. Llevaba el cofre, el anillo bañado en mi sangre y un bidón de gasolina. Arribé a las 3:10. El esqueleto de concreto se alzaba bajo la luna como columna vertebral inerte. Afuera, viento caliente. Coloqué el cofre justo en la junta de expansión recién colada, vertí gasolina y encendí cerillo. El fuego devoró terciopelo y oro en segundos, el humo olía a pluma quemada. En el silencio posterior oí un bramido lejano, no motor, no trueno, sino algo que se despedía golpeando las nubes. A las 8 de la mañana los noticieros informaron que Jorge Tames perdió el control de su Mercedes y se estrelló contra la viga central del puente, incendiándose. Murió calcinado. El reporte citaba testigos que vieron llamas brotar del auto antes del impacto, como si prendieran desde adentro. En mi pecho sentí un crujido, mezcla de alivio y miedo, el trato se había cobrado. Regresé al despacho una última vez. La tabla seguía clavada, el planchet, partido en 2. Una palabra apareció carbonizada en la superficie, sobre astillas nuevas, PAGA. No pedía más, simplemente recordaba. Ahora vivo lejos de Monterrey, en Tlacolula, retratando fiestas patronales. Conservo el trozo de obsidiana, la mitad menos dañada, en una vitrina, envuelta en tela roja. Por las noches, a veces, resuena en la madera un golpecito, como si buscara volver a caminar. Sé que la deuda continúa, que los pactos no expiran mientras uno respire. Pero aprendí a dormir aunque la sombra se estire. A fin de cuentas, mi padre eligió el camino y dejó huellas que tuve que seguir para cerrarlo. Si alguien encuentra una ouija con iniciales quemadas, no la use como llave, es un contrato sin cláusula de salida. Cada pregunta requiere una firma y, al otro lado, siempre hay entidades dispuestas a sacar ventaja. Recuérdelo antes de deslizar un pedazo de vidrio, la verdad que pida puede llegar, pero cobrará en polvo, sangre o en el hierro retorcido de un coche en llamas. Y el eco de ese precio seguirá golpeando la madera mucho después de que el fuego parezca haberse apagado. Fecha de sombra. Nunca he creído en las casualidades desde la madrugada en que la ouija nos regaló un calendario de ceniza. Éramos 4 estudiantes de ingeniería en la Universidad Veracruzana, Brenda, el Güero Saldaña, Marco y yo, Ismael. Vivíamos en un departamento viejo sobre la avenida 20 de noviembre, un tercer piso con azotea compartida y escaleras que olían a cigarro húmedo. Allí, entre sesiones de cálculo vectorial y caguamas tibias, se incubó la peor apuesta que hemos hecho. La tabla llegó el viernes 13 de mayo de 2016, dentro de una bolsa de Soriana reutilizada. El Güero la compró de relajo en el Mercado Hidalgo, el vendedor juró que provenía de una hacienda abandonada en Catemaco. Al desplegarla vimos que no era la típica lámina de cartón, era madera de cedro, vetas negras, símbolos tallados a mano y un planchet de obsidiana pulida. En la esquina, grabada a fuego, sobresalía una firma casi borrada, CBJ. Nadie le dio importancia. Brenda sugirió guardarla, pero Marco, cínico y curioso, propuso estrenarla esa misma noche. Llovía con furia, la luz se cortaba a ratos, dejando el departamento envuelto en sombras azuladas cada vez que explotaba un relámpago sobre el puerto. Tal vez por ese ambiente tan parecido a una película barata de terror, aceptamos. Pusimos la tabla en la mesa del comedor, apagamos el foco y dejamos que una vela de cebo iluminara las letras. Eran apenas las 23:40. Tocamos la obsidiana con 2 dedos cada uno. Nadie bromeó.
Pregunté si había algún espíritu dispuesto a hablar. El silencio se llenó con la respiración de Marco, que olía a miseria y cerveza. De repente, el planchet se movió 1 milímetro, luego otro. Se sintió como si alguien tirara desde abajo. Se deslizó hasta sí. La piel se me erizó, no era un jalón brusco, sino un movimiento exacto, como trazar una línea recta sobre cristal. Marco tragó seco. Pregunté quién estaba con nosotros. Avanzó, FAMILIA. Yo perdí un segundo pensando si teníamos un pariente muerto dispuesto a jugar. Brenda, enfermera en prácticas, preguntó qué quería. Y allí empezó la espiral. La obsidiana se desplazó sola, DATA. Datos, supusimos. El güero, medio borracho, soltó una carcajada nerviosa y preguntó, ¿qué datos? La pieza giró y comenzó a escribir fechas, siempre con el formato numérico estadounidense y un guión final, como si la mano invisible subrayara su mensaje. 7 de noviembre de 17, 09-23-17, 12-15-17, 1 de junio de 18, 4 entradas, 4 guiones. Tenté la mesa, temblaba con la vibración de pasos lejanos. Guiado por una lógica estúpida, pregunté si las fechas eran algo importante. El planchet repitió sí y se estacionó en adiós sin que nadie lo guiara. La vela chasqueó, un trueno lejano sacudió los vidrios. Sin despedirnos formalmente, apartamos las manos. Intenté bromear, fechas de la lotería. Nadie rió. Empujamos la tabla dentro de la bolsa y la guardamos bajo el fregadero. Intentamos dormir. La noche siguiente, sábado, desperté sobresaltado a las 3:32, creí escuchar pasos alrededor de mi cama. Al palpar el suelo hallé un trozo de cartón mojado, era la bolsa de Soriana, rasgada, con manchas de lodo. El cedro de la tabla asomaba en el pasillo, como si hubiese salido rastreando nuestro sueño. Dejé todo allí, fingí no haberla visto. El semestre continuó. El 11 de julio de 2017, primera fecha de la lista, Marco no llegó al laboratorio de física. A mediodía nos llamaron de Cruz Roja, lo encontraron en Reforma y Cuauhtémoc, convulsionando tras un choque inexplicable. El conductor del otro auto juraba que Marco aceleró directo hacia el semáforo en rojo. 2 horas después declararon muerte cerebral, falleció a las 7:11 de la tarde, exactamente 7 de noviembre de 17. Aún con el dolor punzando, entendí que los guiones no eran subrayado, eran guadañas. Le conté a Brenda, no quiso escuchar. El güero me llamó paranoico. Durante el velorio, el sacerdote habló de accidentes como una ruleta, yo veía la imagen de la tabla oculta bajo el fregadero, esperando. Sin embargo, nada quemé ni tiré. Parte de mí, la peor, necesitaba comprobar la coincidencia. Cuando se acercaba el 23 de septiembre, segunda fecha, los temblores de ansiedad me roían los sueños. Brenda trabajaba turno nocturno en urgencias del Hospital General. El 22 le rogué que pidiera día libre, negó, saturada de guardias. No se reía, pero tampoco creía. A la medianoche me marcó, sigo viva, ¿ves? Puro rollo. A las 2 de la mañana supe que una riña en el bar Resbalón terminó con un paciente convulsionando en la camilla de reanimación. Brenda recibió una cortada accidental en la femoral cuando el tipo, delirante, destrozó un suero y la atacó con el vidrio. Llegó al quirófano 3, la hora oficial de la defunción fue 0:23 del 23 de septiembre de 17. La tabla acertó otra vez. El duelo me sumió en sombra espesa. Abandoné clases, vivía a café y cócteles de clonazepam. El güero, destruido por la culpa, se mudó con su abuelo a la Isla del Carmen. No quise acompañarlo. En el departamento, la humedad crecía en las paredes, el refrigerador hacía un golpeteo como si alquilara pulmones ajenos. 15 de diciembre de 2017, llegada la tercera fecha. Las calles se llenaban de posadas, mi cabeza refunfuñaba villancicos como epitafios. Pasé el día con los puños apretados, esperando una llamada. A las 22, nada. A medianoche, nada. Creí romper el patrón. Cerré los ojos cerca de las 2. Dormí.
A las 6:15 del 16 de diciembre llamó la policía de Campeche. Encontraron al güero colgado de un árbol frente a la casa de su abuela. La autopsia dictó suicidio, la hora probable de muerte, antes de las 23:50 del 15 de diciembre de 17. El ciclo seguía. Volví al departamento sabiendo que quedaba una fecha, 6 de enero de 2018. Entendí el orden: Marco, Brenda, el güero, yo. Me aferré a la idea de romper la profecía. Arrastré la tabla a la azotea, la rocié con tiner y prendí un cerillo. El cedro se inflamó, pero abajo seguía la obsidiana. Al retirarse la llama, la piedra estaba fría, sin tizne, intacta, como si no se hubiera calentado ni un grado. La embestí con martillo, saltó, se incrustó en la pared, sin más que una muesca superficial. Entre lágrimas la llevé al malecón y la aventé lejos. Cayó con un golpecito débil en el agua. Pensé haber terminado. Ese mismo día 18 de diciembre noté un olor extraño de regreso a casa, humedad mezclada con madera quemada. El fregadero estaba abierto, la tabla empapada en salitre, goteando, reposaba en el piso de la cocina. Sobre ella, con la obsidiana en silencio cómplice, las fechas se habían desvanecido, reemplazadas por una sola palabra grabada con fuego nuevo: hoy. Viví el 6 de enero como quien arrastra una losa de concreto. Compré víveres, bloqueé puertas, desconecté estufa, corté la corriente, bajé cortinas. Me encerré con un hacha y el cráneo lleno de oraciones sin fe. Pasé el día sudando fiebre. Afuera, los Reyes Magos de plástico cantaban desde una bocina lejana. El reloj marcó 23:59:001. No murió nadie, ni siquiera yo. Me dejé caer de rodillas, reí con un histerismo agrio, víctima de mi propia paranoia. Hasta que vi la vela consumida, la misma de mayo, en el centro de la mesa. No recordaba haberla guardado. Su cera formaba 4 líneas, dibujadas como las piernas de una araña, juntándose en un punto oscuro. Me acerqué. Era un agujero quemado en la madera. Miré debajo, la tabla me esperaba. Al tocarla, el planchet saltó hasta la letra M y empezó a correr solo, M-A-N-A-N-A. Luego marcó la hora, 8:36. Después trazó una curva y se detuvo en adiós. Un escalofrío me congeló. No puedes, musité. Se arrastró hasta sí. Pregunté quién morirá. Deletreó: un padre, un hijo. Yo no tenía hijos, asumí que hablaba de mi padre en Orizaba. Quise llamarlo, pero las manos temblaban. La batería del celular marcaba 1%. Apagué y prendí, seguía 1%. Al presionar la llamada se bloqueó. Pasé la noche sentado, velando la madrugada. A las 7:40 salí a la avenida para buscar un teléfono público. Caminé 3 cuadras y vi la humareda antes de olerla. Gente corría hacia el cruce con Zaragoza, un microbús ardiendo, chasis doblado. Pregunté. Chocó a las 8:35, dijo un agente. Contaron 11 pasajeros, un adulto y un niño atrapados en la cabina. Un padre, un hijo. No era mi familia, no importaba. La tabla no se equivocaba, solo sembraba muerte donde cabía, sin cuidar parentescos. Regresé al departamento y encontré la ouija sobre la cama. El planchet yacía roto en 2. Entre sus fragmentos, un trozo de papel, el periódico del día con la nota del accidente. La tinta fresca sangraba sobre la foto de los cuerpos cubiertos. Han pasado 8 años. La tabla yace sellada en un bloque de concreto en el patio de la Facultad de Ingeniería, enterrada bajo la caseta de vigilancia que construimos con donativos. He intentado quemar, hundir y pulverizar sin resultado, siempre reaparece. El bloque es mi última estrategia, rodearlo de cemento armado y dejar que lo vigilen centenares de transeúntes ajenos a su presencia. Cada 13 de mayo visito la caseta. Golpeo despacio la puerta de metal. Si algo responde, no lo escucho, pero el vigilante dice que, las noches húmedas, el suelo vibra como un tambor hueco. He aprendido a no ansiar calendarios. Vivo contando respiraciones, no días. Guardo silencio cuando los estudiantes nuevos se burlan de la lápida fantasma.
Si alguno de ellos decide excavar, la historia empezará otra vez. La madera elegirá fechas, ojos temblorosos leerán guiones y, desde las sombras, alguien aplaudirá al ver cumplido el horario que nunca falla. Por eso escribo, para que, si un día el bloque se quiebra y la obsidiana despierta, alguien reconozca la primera señal, ese olor a tierra y cedro mojado, y huya sin hacer preguntas. Porque la tabla no advierte, decreta. Una vez que señala, ni fuego ni agua ni exilio quiebran el trazo. Y cuando el puntero marca hoy, lo hace para recordarnos que el futuro es un lujo frágil, basta un guión, un número y la necedad de creer que los muertos se conforman con hablar. Turno de ceniza. Me llamo Sergio Malpica y, aunque ahora evito mirarme al espejo después del anochecer, acepto escribir lo que sucedió hace 14 años en la casa de mis abuelos, a las afueras de San Luis Potosí. Lo hago porque todavía escucho, en el hueco del oído izquierdo, el roce de la ficha de cartón sobre la madera, un deslizar seco, casi infantil, que deletrea nombres que nadie quiere pronunciar. Mi abuela Hortensia murió una madrugada de febrero de 2009, con un rosario apretado en los nudillos y la radio encendida en un programa de boleros. Tenía fama de curandera discreta, la gente acudía a ella para destrabar males de leche y para encender veladoras a San Charbel. Cuando la enterramos, mi madre susurró que en ese ataúd se iba la columna de la familia. Yo asentí, pero adentro hervía otra certeza, la columna tal vez quedaba, solo que en un lugar donde la tierra habla de otro modo. Meses después, mi primo Óscar llegó de la Ciudad de México con una tabla de ouija comprada en el mercado de Sonora. Tenía 17 años, yo 19, y un brillo de cinismo que me molestaba. Propuso estrenarla la noche del 1 de noviembre, mientras el resto de la familia montaba ofrenda. Juró que el juego sería un tributo a la abuela, según él, los muertos se ponen contentos cuando los buscas. Yo, que extrañaba los consejos de Hortensia para calmar el insomnio, acepté. Nos encerramos en la antigua despensa, un cuarto al fondo del patio que olía a hoja seca. La luz era un foco desnudo colgado del techo de lámina. Sobre una mesa plegable, la misma donde mi abuelo desgranaba elotes, colocamos la tabla, 2 velas blancas y un vaso de tequila como pasaje para el regreso del espíritu. Éramos 4, Óscar, sus 2 amigas de preparatoria, Marisol y Tania, y yo. Óscar apoyó la plancheta en el centro del sol pintado. Nos tomó de la muñeca y lanzó la pregunta de rigor, ¿hay alguien aquí? Nada. Segunda vez, la madera raspó milímetros hacia la palabra sí. Las chicas rieron, nerviosas, acusándolo de moverla. Él levantó los dedos para demostrar inocencia, la planchette no se inmutó. Preguntemos quién es, sugirió Tania. Yo, con 2 tragos de tequila encima, puse la mano sobre el puntero. La tabla olía a barniz nuevo, pero al tocarla sentí el frío de algo que lleva mucho enterrado. Invoqué a la abuela. Silencio. De pronto, el puntero avanzó, HORTNSIA. Mi garganta se apretó. Pedí una prueba. Se deslizó hacia la letra S, luego hacia I, luego a la esquina que decía adiós. Quise detener la sesión, pero Óscar insistió, pregunta algo solo que tú sepas. Recordé la cajita musical que ella escondía en la cómoda. Pregunté, ¿qué canción guarda? La planchette deletreó FANTASIA. Mis uñas se clavaron en la madera, esa era la marca grabada en la tapa de latón. Nadie más la conocía. Pálido, Óscar pidió otra cosa, ¿qué quieres de nosotros? La ficha se movió con rapidez. PRIMROLUISA, Luisa era mi tía menor, aún viva. Después, sin pausa, la tabla añadió MARISOL, nombre de la chica frente a mí. Marisol soltó una carcajada que murió en seco cuando vio mis ojos y entendió que la abuela anunciaba muertos. Quisimos despedirnos, pero el puntero giró hasta señalar la palabra no. Entonces se desplazó en círculos y se detuvo sobre 3 letras, TUSIGUES. Lo repetía, incansable, mientras nuestras manos temblaban encima. Pateé la mesa, la vela cayó, el cuarto se llenó de humo de parafina. Salimos corriendo. Detrás,
el foco explotó. Quedó silencio de patio que bosteza hacia la medianoche. Nadie habló de la sesión, cada uno regresó a su casa. 2 semanas después, Luisa no despertó. Los médicos diagnosticaron aneurisma cerebral que habría pasado inadvertida. La abuela acertó. Mi madre se desmoronó, mi padre culpó a la estadística, pero yo escuchaba detrás del velorio el sonido de la planchette deslizándose. Marisol dejó de contestar mensajes. Tania me contó que su amiga sufría terrores nocturnos, soñaba con una mujer de cabello trenzado, la abuela llevaba trenzas, que la mecía como niña y la dejaba junto a una tumba sin nombre. En diciembre, Marisol chocó su coche contra un muro en el Libramiento, murió antes de que llegara la ambulancia. La noticia me perforó el estómago. Óscar vino al sepelio, pálido, sin sus bravatas. Quiso destruir la ouija, pero descubrió que la había extraviado. Tania juró que la vio por última vez en la despensa, donde Óscar la escondió. Fuimos al cuarto, hallamos un hueco vacío y la mesa llena de aserrín húmedo. El techo mostraba una grieta nueva, larga como un cuchillo. Esa noche, Tania confesó que, después de la sesión, recibía llamadas sin número. Al contestar, solo escuchaba el crujido de dedos sobre madera. Pensó que era Óscar, hasta que lo vio en su funeral con el mismo cansancio que la consumía a ella. Decidimos dormir cada uno en su casa y cortar contacto por un tiempo, convencidos de que la tabla solo podía devorarnos si nos acercábamos de nuevo. Pasó enero. El día 15, el abuelo Celestino, 84 años, hipertenso, pero estable, amaneció muerto en su sillón, rostro en paz. Su reloj de bolsillo había parado a las 3:15 de la mañana. Precisamente a esa hora yo me desperté sobresaltado por un ruido en la ventana, un toqueteo suave que imaginé lluvia, aunque la calle estaba seca. Durante el velorio, la planchette volvió en pesadillas recurrentes, se arrastraba sola sobre la mesa, deletreando mi nombre una y otra vez hasta rasgar el barniz. El funeral terminó un domingo. Aquella noche, incapaz de soportar más incertidumbre, volví a la casa de los abuelos con la llave que mi madre me confió para alimentar a los perros. Entré sin encender luces. El aire olía a naranjo podrido. Me dirigí a la despensa. La puerta estaba entreabierta, adentro, la mesa plegable siguió allí, intacta. Sobre ella, la ouija relucía bajo un rayo de luna que se colaba por la grieta del techo. La tabla tenía marcas nuevas, cientos de arañazos que formaban círculos concéntricos. La planchette descansaba en el centro. Cuando di un paso, el piso crujió y la ficha se movió sola hasta la palabra hola. Sentí las piernas de trapo. Quise correr, pero una voz, no en el aire, sino en mi cabeza, habló con la cadencia suave de abuela, falta uno. Entendí que me advertía o, quizá, dictaba sentencia. Temblando, pregunté en voz alta, ¿qué necesitas para detenerte? La planchette avanzó, letra por letra, hasta formar la palabra SANGRE. Pensé en Tania, la única superviviente además de mí, y me lancé a la calle. Tardé 40 minutos en llegar a su casa. Toqué la puerta hasta dolerme los nudillos. Abrió su madre, ojos hinchados. Tania llevaba 3 horas bañada en hielo en la bañera, desangrándose por un corte en la pierna, cristal roto de un espejo. Llamamos ambulancia, la salvaron, pero perdió medio litro de vida. Mientras la intubaban, murmuraba la misma frase, ella corta, ella corta. Mi familia decidió vender la casa, pocos compradores quieren jardín con cuevas selladas y malas historias. Antes de entregarla, volví una última vez. Fui a la despensa armado con gasolina y cerillos. Cuando empujé la puerta, no encontré la tabla, solo la planchette, sobre el suelo, inmóvil. Su ventana triangular me devolvía el reflejo de mis ojos clavados a diario en la culpa. Entendí que la tabla se había adherido a mí como una sombra y que quemar el cascarón no aplacaría el gusano. Aún así, rocié la leña vieja, los costales, las cajas llenas de utensilios de cocina que nadie reclamó. Prendí. Las llamas lamieron los muros, el humo subió en espiral, empujado por la rajadura del techo. Afuera, escuché sirenas en la colonia, quizá por el incendio, quizá por algo más. Cuando el fuego empezó a dañar la viga, vi, en la humareda, la silueta de mi abuela,
no la frágil mujer que me preparaba chocolate, sino un trazo de humo con la sonrisa cansada. Supe que no la estaba liberando, sino clausurando un pasaje del que ella misma deseaba salir. La casa ardió 11 minutos antes de que los bomberos controlaran el siniestro. Declararon pérdida total en la despensa. Entre escombros solo hallaron un objeto, la planchette, indemne, su ventanita mirando al cielo calcinado. Se la llevé a un sacerdote, no sé por qué esperé alguna absolución. El hombre la roció con agua bendita, la madera chisporroteó como grasa caliente y dejó una mancha oscura en el piso del templo. Me rogó que la retirara. Ahora vive en mi armario, envuelta en bolsas selladas y sumergida en sal. Pero algunas madrugadas cruje la madera y siento un olor a tabaco, el que fumaba el abuelo cuando nadie lo veía. La planchette no se mueve, o eso quiero creer, solo vibra, ligera, como recordándome que la sangre prometida quizá aún no se paga. Tania se mudó a España, Oscar no volvió a visitar la frontera. Yo, cada día de muertos, coloco una foto de Hortensia y enciendo vela. No rezo, no pido, solo agradezco que, por ahora, el nombre siguiente en la lista se demore. Si decides jugar, recuerda, la ouija no abre puertas, desgarra vientres. Y cuando el vientre sangra, algo debe nutrirse. Una abuela, un niño, una risa. O tú, si alguna letra extraviada del alfabeto decide señalar tu turno cuando nadie más esté escuchando.